De repente yo vi como él intentó levantar su mano para agredirme o para tocarme, y cuando él intentó levantar su mano contra mi persona, tuve una presión muy grande y aquí me están presionando mucho. Si me ven llorar, no se turben, pasa que hay cosas. Y yo le decía a mi mamá, quiero irme de aquí del campo. Hello, soy Regina, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Hace mucho tiempo que no le he posteado un video desde la última vez, pero hoy estamos aquí trayéndole un nuevo contenido. En el día de hoy quiero hablarle de algunas experiencias obtenidas durante la ausencia de este tiempo y quiero que ustedes se enteren. Pues antes de quiero que aquellos que no se han suscrito, que se suscriban, que compartan este video, que le den like y comenten y trate de enviarlos a los grupos familiares, grupos de amigos para que este video pueda llegar a más personas. Pues sin más preámbulos, vamos a iniciar este video. De antemano quiero decirle que este video no tendrá tantas ediciones, lo voy a subir así como lo grabé, no sé si va a durar mucho o poco, pero quiero que se queden hasta el final y vean todo el video para que puedan entender el trasfondo de la historia. De antemano también decirles que tenía mucho miedo contar esto porque es algo muy personal, pero entiendo que de una forma u otra esto me ayuda a liberarme un poco y a través de mi historia que otros se sientan identificados. Y nada, que a veces muchas personas ven tu personalidad, pero no ven algunas cosas que han sucedido con tu persona. Es decir, ven tu gloria, pero no conocen tu historia. Pues bien, uh, quiero iniciar contando que en el 2023 yo realicé lo que fue un programa Summer Work and Travel. Es un programa que le brinda la oportunidad a los estudiantes que hablan inglés para que puedan trabajar en los Estados Unidos y así tener también el enriquecimiento del idioma y de la cultura americana. Pues yo decido hacer ese programa en el 2023. Trabajé con una agencia, eh, no voy a mencionar el nombre por cuidado a esa agencia. Entonces, la agencia te brinda la oportunidad de tú seleccionar el estado que tú decidas ir y el trabajo que tú quieras trabajar. Para ese tiempo yo elegí ir a Wisconsin. Fue mi primera vez, mi primera experiencia. Y el trabajo que seleccioné fue asistente de tienda. Entonces, bien, seleccioné el trabajo. Estaba muy emocionada porque Wisconsin yo lo había visto este nombre en Los Simpsons. Entonces yo dije, oh, este estado me parece interesante, quiero visitar ese estado porque ya apareció en Los Simpsons y quiero ver si se ve como, como en los muñequitos. Entonces nada, decido tomar ese estado y ese trabajo. Cuando llega el momento de ya ir a los Estados Unidos, recuerdo que realicé el viaje un día 20 de mayo en la madrugada. Hago mi viaje, llego a los Estados Unidos y no puedo negar que estaba súper nerviosa. Estaba muy nerviosa porque estaba viajando sola. Y yo, mi primera vez viajando, nunca había viajado sola. Es decir, ustedes no se imaginan los nervios que yo sentía en el momento. Pero lo hice porque yo soy una persona como que me gusta arriesgarme. Y gracias al conocimiento que Dios me ha dado, yo muy difícil me pierdo en los lugares, porque el que pregunta, dicen los ancianos, que no se pierde. Entonces, cuando llega el momento de yo llegar al aeropuerto, recuerdo que el nombre del aeropuerto era Duluth, si no mal recuerdo. El jefe, la persona que estaba a cargo de mí en ese momento, o sea, él no me fue a recoger, él mandó a una persona que me recogiese en ese aeropuerto. Él me dio el contacto de esa persona y yo me mantenía en contacto con esa persona para que ya cuando yo estuviera en el aeropuerto me fuera a recoger. Entonces, nada, llegué al aeropuerto, le escribí a la persona y la persona me fue a recoger. Recuerdo que era una persona mayor, una persona que eh, por la edad, o sea, no tenía mucha movilidad
Se notaba que era una persona como que necesitaba estar tranquilo en casa, que no estaba como que para estar conduciendo a otros a sus destinos o a estar haciendo taxi y demás. Recuerdo que para ese tiempo mi nivel de inglés no era el más alto ni el más bueno. Yo tenía un inglés harto, intermedio, harto. Eso significa que tú puedes comunicarte y puedes entender alguna cosa, pero no todo. O sea, tu nivel de fluidez no es tan excelente. Entonces yo podía comunicarme y podía entender gran parte. Recuerdo que el camino entero el Señor, porque una cosa, él no hablaba español, o sea, él hablaba inglés. Entonces yo estaba recién salida del curso de inglés por inmersión, o sea, yo me estaba estrenando en esa experiencia, en ese trabajo de verano. Entonces cuando estaba ahí con el Señor en el taxi, recuerdo que el Señor empezó a hablarme inglés y parece que el Señor tomaba porque estaba un tanto como ebrio, era algo loco, de verdad. Y a la vez estaba fumando y no se le entendía muy bien, el acento era muy distinto. Y una de las técnicas que yo tomaba para poder salir de paso y poder salir de la conversación o dejar que el señor dejara de hablar por un momento porque no le estaba entendiendo era decir, yes, yes. El y el yes y el no eran mi forma de escape, de salir de paso, porque cuando no entendía, no quería dar como una respuesta que me hiciese sonar como lunática. Entonces, fue algo muy difícil en ese momento porque el camino era súper largo, desde el aeropuerto hasta el destino, hasta la casa donde me iba a quedar, era una hora. Imagínese usted quedarse una hora de camino con una persona que no entiendes muy bien, eh, y el acento, y esa es la primera vez que ves a una persona, y que esté fumando a tu lado, el lugar súper frío, o sea, fue algo horrible para mi persona, o sea, estaba muy desesperada, y en el momento lo que llegó a mi mente fue, me quiero ir para mi país, quiero volver otra vez, porque ya la sensación de que las cosas iban a tornarse difícil, ya la estaba sintiendo en el momento. Pues nada, cuando llegamos al lugar, recuerdo que llegamos alrededor de las 12 de la noche, porque yo llegué en eso de las 10 y pico y llegamos a las 12 de la noche a mi destino. Cuando llego, todo el sector estaba tranquilo, el sector donde yo estaba era Bainfield y estaba muy tranquilo, no había nadie en la calle, obviamente porque eran las 12 de la noche. Entonces, todo cerrado, nada de bulla, todo tranquilo. Y me recibe el jefe, y cuando él me recibe y me empieza a hablar en el mismo tono que me habló el señor, un tono muy raro, y cuando él me habló yo intuí que él no era del país. Y luego que estuvimos hablando, yo pude deducir cuando él se presentó que él dijo que era israelí. Entonces, me costaba mucho entenderlo, porque su acento, ustedes saben, los israelíes y a ciertos países, cuando aprenden el inglés, no se le entiende muy bien. Y para mí era muy difícil, tanto entender el que me conducía a mi destino y entender a mi jefe. Las primeras cosas no le entendía y como le decía, mi forma de escape es decir yes, and no. Y pasó el día. Para mí, la presentación del jefe a primera instancia no fue tan agradable para mí porque hay algo que uno, eh, como persona, tu espíritu conecta con el espíritu de la otra persona y tú sabes deducir. Bueno, en cuanto a mi persona me pasa eso, cuando una persona es de una forma o es agradable o no es agradable y cuando no. Entonces, en ese mismo instante yo intuí que ese jefe, o sea, tenía algo como que no, no compatía con mi espíritu. Entonces, nada, pasó ese día y él me dijo, antes de que pasara el día, él me dijo, mira, relájate, si tú quieres comer algo, hazme saber y demás. O sea, me está dando las instrucciones del lugar. Al otro día, él me dice, si quieres, termina de alistarte y en la tarde
ve al trabajo, él me mostró dónde quedaba el trabajo, que eran como a 2 esquinas, uno podía ir caminando, para yo explicarte todas las cosas que tú tienes que hacer en el trabajo. Recuerdo que el primer día de trabajo, o sea, yo llegué, por ejemplo, hoy y al día siguiente, yo fui al trabajo. Y cuando él estaba explicándome, no sé, yo pude intuir o pude deducir que él tenía un mal día en ese momento. Él empezó a hablarme fuerte, a gritarme, a... me estaba tratando de explicar cómo se hacían las cosas, pero lo hacía de una manera agresiva. Es decir, me alzaba la voz, o sea, yo no estaba acostumbrada a ese tipo de tono de voz. Y no tan solo alzar la voz, porque hay personas que alzan la voz y listo, pero es como que se tornaba agresivo en sus movimientos corporales, en su rostro. Y yo tomé mucho miedo. Recuerdo que en ese instante yo traté de esconderme un rato, respirar y decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien y todo va a estar bien. Nada, yo en el momento traté de captar todo lo que podía, todo lo que él estaba tratando de enseñarme, aunque había muchas cosas que no lo entendía, porque recuerden que mi inglés no era tan bueno, yo captaba algunas cosas, pero no todo. El problema mayor era el acento que él tenía, que me dificultaba bastante. Luego, gracias a Dios, pude soportar un poco ese día. Al día siguiente, fue el día 2, no, sí, el día 2 llega una compañera al housing. No voy a decir el nombre por protección a su identidad. Y esa compañera llega y llega asustada y me dice, ay Dios mío, yo estaba muy asustada porque el mismo señor que me condujo a mi casa fue que la fue a buscar a ella. Y ella me decía, yo no entendí a ese señor. Me dijo lo mismo, la misma experiencia que yo pasé. Por suerte ella era dominicana. Cuando ella llegó, ella pensaba que yo era de otra nacionalidad, jamaiquina. Y ella me dijo, ay no, qué bueno que yo te encontré, porque yo tenía mucho miedo y todo. O sea, dominicanos, en fin, la misma sensación que yo pasé. Entonces yo le iba explicando a ella todo lo que pasó, todo lo que yo viví el día anterior con el jefe, toda la experiencia de ese día y cómo el jefe me trató. Y ella se asustó un poquito porque es una persona muy amable y muy pasiva y por lo que vi, una persona que viene de una familia eh, que le dio una buena educación. Y cuando tú eres una persona como que tienes un espíritu calmado y tranquilo, cuando tú ves que una persona tiene un espíritu agresivo, tú te asustas un poquito y toma temor. Entonces, al día siguiente, nosotras ya fuimos las dos al trabajo y ella vivió la realidad de lo que yo le estaba contando, de lo que me pasó, y ella también pasó eso, el jefe también empezaba a gritarle, el jefe también empezaba a hablarle mal. Nosotras instruimos en ese momento que empezábamos a hacer deducciones, que era tal vez por nuestro color de piel, porque, ok, yo soy morena y ella es un poco más clarita que yo, pero es morenita. Entonces, las agresiones verbales eran recurrentes y cada día más se tornaban más agresivas, se tornaban mucho peor. Y lo más extraño era que a mi compañera no recibía las agresiones verbales tan fuerte como yo. O sea, eran más fuertes para mi persona que hacia su persona. Era como que cada vez que él me veía a mí, o sea, era algo extraño. Cada vez que él me veía se volvía loco. O sea, era como que un espíritu raro se apoderaba de su cuerpo. Entonces, recuerdo que nosotras nos comunicamos entre sí en el trabajo y en la casa y decíamos, mira, vamos a esforzarnos, vamos si es posible, a utilizar el traductor que cuando él esté hablando con nosotras, nosotros tratar de entenderlo completamente. Porque a nosotras nos costaba mucho entender lo que él nos explicaba. El problema era que él trataba de explicarnos las cosas, pero nosotras no las entendíamos porque su acento era difícil de entender. Y al nosotros no entenderlo a él se tornaba agresivo y empezaba a insultarnos, a decirnos estúpidas, ustedes no son estudiantes, ustedes no merecen estar aquí. En pocas palabras, nos amenazaba diciéndonos que si no aprenden el trabajo, la va a deportar para su país,
empezaba a decirnos cosas muy feas y seguía alzando la voz y eso nos ponía nerviosa. Yo recuerdo que como al quinto o al sexto día eh, pasó una escena muy fuerte que él trataba de explicarme cómo aprender a doblar unos abrigos, porque era una tienda, nosotros doblábamos, poníamos precios y demás, y hacíamos un montón de cosas, porque había mucha ropa en ese negocio, era un negocio súper grande. Y él trataba de explicarme algo, yo lo entendía, pero para, para él lo que yo hacía lo hacía mal. Y me decía, tú eres muy estúpida, tú vas a hacer que mi trabajo se arruine, yo voy a perder mucho dinero por ti en este año ha sido el peor de los años, yo no sé quién la contrató a ustedes, esto y esto y esto y esto. Yo recuerdo que yo me puse tan nerviosa que yo salí corriendo para la casa, porque la casa nos quedaba a unas cuadras y salí corriendo y me contacté con la agencia, le dije, no aguanto más, no aguanto más, me quiero ir de aquí. Mi compañera me siguió atrás cuando yo salí, ella también se fue y ella también de su parte empezó a escribir a la agencia que nos saquen de aquí y que hagan algo. Recuerdo que nosotros empezamos a investigar con algunos compañeros, yo le preguntaba a algunos compañeros, mira, si estamos pasando tal y tal cosa, nosotros podemos solicitar a la agencia que nos cambie de lugar o, o que nos manden. Recuerdo que una persona me dijo, sí, es que ustedes están presentando una situación de abuso laboral, maltrato laboral, y ustedes no pueden estar ahí. Y existe una ley que los ampara a ustedes en el summer work, independientemente de ustedes estén pasando por esa situación, ustedes pueden presentar el reclamo y de una vez lo mueven del lugar. Y yo, oye, cuando ella me dijo eso, me empoderé y nada, me sequé las lágrimas, estaba llorando, mi compañera también, y nosotros llorábamos todos los días, a cada rato. Yo recuerdo que yo me puse súper flaca, o sea, en los días que estábamos allá, yo adelgacé tremendo porque llorábamos todos los días, a cada hora, a cada rato. Y nada, y siempre le oraba al Señor pidiéndole dirección y que me diera fuerza para poder salir de ahí. Al día número 6 o 7, no me acuerdo muy bien, porque fue una semana que duramos allá, es como que hubo una copa que derramó el vaso. Porque como le decía, el Señor, nuestro jefe, se ensañó específicamente conmigo. Porque llegó un momento que mi compañera ya le empezó a agradar. Porque no sé por qué razón, pero conmigo era un poco más fuerte. Y recuerdo que yo hice algo muy mal, como que puse los logos de los polochés en los size incorrectos. Y wow, eso fue algo muy grande para él. Recuerdo que él empezó una discusión conmigo muy fuerte, empezó a ofenderme, a decirme muchas cosas fuertes. Y de repente yo vi como él intentó levantar su mano para agredirme o para tocarme. Y cuando él intentó levantar su mano contra mi persona, o sea, yo me hiciste mucho y yo otra vez empecé a temblar y otra vez volví y salí de la tienda y le dije a mi compañera, hasta hoy estamos en este lugar. Nosotras ideamos un plan y le dije a mis compañeras, vamos a intentar grabarlo cuando él no esté maltratando verbalmente, cuando no esté diciendo cosas para enviarle una evidencia a la agencia, porque la agencia nos dijo, necesitamos una evidencia de que eso está pasando. Entonces mi compañera y yo intentamos grabar un audio, lo grabamos y lo enviamos a la agencia. Recuerdo que era una tarde, eran como las 3 de la tarde para ese entonces, y a las 3 de la tarde nos contactamos con la agencia, con el sponsor, perdón, la agencia y el sponsor, eh, y ellos nos trataron de enviar soluciones, nos mandaron 3 opciones. Una, ir a volver a nuestro país. 2, ir a New York. 3, ir a Minnesota. Para mí no era fácil volver a mi país porque mi sueño era, aparte de ganar experiencia, era conseguir algo de dinero para mis estudios y demás. Y New York no podía porque no tenía los recursos para comprar el vuelo para ese entonces. Y me era más fácil para mí ir a Minnesota, pero estaba insegura porque dije, yo no quiero volver a pasar lo mismo que pasé aquí en Wisconsin que en Minnesota. Y esa misma 3 de la tarde yo me arrodillé a orarle a Dios. Le dije, Señor, dime tú qué hago.
esto es un sueño que yo tenía y ahora estoy aquí, no sé qué hacer. Y me pasé toda la tarde orando y me comuniqué con mi mamá, mi familia estaba muy preocupada, la familia de mi compañera también, mi mamá también, mi mamá estaba depresiva también porque yo estaba sola en un país extraño, en un país que yo no conocía a nadie, un país que no era mío y yo llegué al punto que yo pensaba que yo iba a morir en ese país. Entonces mi mamá también estaba preocupada, mis hermanas, eh, creo que también la iglesia, o sea, las personas que estaban al tanto de la situación. Entonces, nada, recuerdo que en mi ser yo sentía que algo me dijo, selecciona Minnesota. Entonces yo le dije a la agencia, me voy para Minnesota, y me dijeron, ok, allá hay una dominicana. Yo dije, wow, qué bien. Entonces seleccioné para allá, mi compañera decidió ir a New York. En el mismo día nos movimos, recuerdo que a mí me llevaron al día siguiente a las 6 de la mañana y mi compañera también. O sea, nos fuimos de ese lugar en ese mismo instante. Y nada, para mí fue un alivio salir de ese lugar porque yo sentía que realmente iba a morir, siéndole honesta. Eh, Nunca imaginé que iba a tener una mala experiencia como esa. Eh, Ese summer marcó mi vida. Eh, Nunca había pasado por maltrato laboral y casi físico. Eh, Nunca pensé que mi primera experiencia en otro país o en los Estados Unidos iba a ser tan desagradable. Nada, nosotras nos fuimos con la idea de que fue por nuestro color de piel tal vez. Y nada, fue una mala experiencia que tuve. Todavía quedan las escuelas en mí. Eh, es como que cuando yo llegué de los Estados Unidos, vine al país, todavía yo estaba en casa y recordaba ese momento y me ponía a llorar. Cuando vine al país pasé unos momentos muy mal, hasta el punto de que eh, se me olvidaban muchas cosas, eh, me tornaba una persona muy triste, una persona muy sola, una persona muy apática. Me costó mucho poder superar ese momento. Hasta ahora, cada vez que lo recuerdo, o sea, se me salen mis lagrimitas porque uno nunca espera tener una mala experiencia. Y decirle que luego que fui a Minnesota, yo entiendo que fue el lugar que Dios había predestinado para mí, porque allí Dios me bendijo de una manera sobrenatural. Allí me acogieron de manera extraordinaria. Allí, para más decirle que la persona que era mi jefe en aquel lugar era cristiano. Y esa persona, o sea, me tomó tanto cariño, las personas allá, yo trabajaba en una cocina allá, y Dios derramó su gloria tan especial en este lugar, que aun cuando yo estaba en la cocina cocinando, yo sentía la presencia del Señor. Yo me iba al sótano y empezaba ahí a hablar en lengua, a comunicarme con el Espíritu Santo, porque Dios me abrazaba en aquel lugar. Dios me decía, este es tu recompensa, este es el lugar que yo tenía preservado para ti. Y tal vez no entendía lo que Dios hizo en aquel lugar, pero luego que me moví a Minnesota pude ver la mano de Dios y fue tan grande la gracia del Señor que ellos solicitaron que yo vuelva otra vez el verano siguiente, que el 2024. Yo volví otra vez a Minnesota porque Dios se glorificó tremendo en aquel lugar. Y la experiencia fue muy grata. Para poder finalizar con este video, sentía tanto la necesidad de contar esto y que ustedes se enteren de esta experiencia, porque recuerdo que cuando yo llegué del país y fui a mi pueblo, y yo sentía tanto ataque de la gente y yo decía por dentro de mí, si la gente supiera lo que yo pasé, si la gente supiera lo que yo sufrí, si la gente supiera de dónde fue que Dios me sacó, si la gente supiera que yo estuve a punto literalmente de la muerte, si la gente supiera las lágrimas que yo derramé allá, no me criticara tanto, no me atacara tanto. Los ataques que yo recibía cuando yo llegué del país era que Regina está diferente, Regina no saluda a nadie, Regina está muy comparona, como dice el dominicano. Pero
si ellos supieran que no era nada de eso, porque Dios conoce mi corazón, solo eran resultado de todo lo que sufrí, porque como decía, con eso que yo pasé, yo cambié mucho, me torné muy apática, me torné una persona muy triste y fría. O sea, pasaron varios meses para yo poder volver a tomar la chispa de mi personalidad, porque fue algo muy duro, fue algo muy fuerte para mí. Y lo que las personas veían como comparación, como superioridad, como a cambio así de que viniste de otro país, fue lo opuesto, sino fue resultado de lo que yo estaba viviendo, de la mala experiencia que tuve. Y esto lo cuenta a ustedes para que sepan de que a veces vemos los resultados, pero no vemos el sacrificio, no vemos el proceso que pasan las personas. Y decirles que antes de sentarnos a criticar a una persona, vamos a acercarnos a esa persona y preguntarle la causa, preguntarle por qué estás así o qué te motivó a llegar a ese lugar, qué te motivó a comportarte de esa manera. Son muchas las cosas que evitaríamos si decidimos acercarnos a la persona antes que criticarla. Recuerdo que para ese entonces yo le dije a la pastora, realmente yo no quiero estar aquí en el campo porque siento que yo salí de una batalla y estoy en otra batalla. La gente no me está ayudando, la gente no está cooperando. Y estando en el campo también me puse más depresiva. Y recuerdo que yo tenía que venir a la capital porque ya tenía que entrar a carrera. Y recuerdo que yo aceleré el proceso para venir a Santo Domingo porque era tan fuerte la presión en el campo que yo le dije a mi mamá, haz todo lo posible para yo venir a la capital porque quiero estar sola, no quiero seguir con la presión que tengo allá en el campo porque allá en los Estados Unidos tuve una presión muy grande y aquí me están presionando mucho. Si me ven llorar, no se turben, pasa que hay cosas. Y yo le decía a mi mamá, quiero irme de aquí del campo eh, porque me siento muy presionada. Y recuerdo que mi mamá gestionó todo y para ese entonces yo me fui a vivir con mi hermana y allí duró un tiempo hasta poder vivir sola. Actualmente vivo sola, soy una persona independiente, con lo que pude lograr en Minnesota, ahorré, pude comprar las cosas que tengo en mi casa, eh, nada, estoy bien, eh, me ha costado bastante, pero Dios está obrando. Con este video, la moraleja o el mensaje que quiero dejarles es de que Dios es bueno y que cada cosa que Dios permite en tu vida trae consigo un propósito. Cada dificultad que llega a tu vida trae consigo una enseñanza. En el momento yo no entendía lo que estaba pasando, pero luego Dios me hizo entender por qué Él lo permitió. A veces simplemente debemos dejar que Dios opere y dejarnos guiar por Él, porque tras las lágrimas, tras el sufrimiento, tras el momento de dolor, al final Dios nos muestra que saldrá la luz. Al final Dios nos enseña de que hay una recompensa. Y nada, chicos, esto es todo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, no que les haya gustado, sino como que nada, conozcan un poco de mí y que saquen una enseñanza de esto. Antes de cerrar, quiero decirle que tras eso que yo viví, yo me apuré un poco más en mejorar mi nivel de inglés. Mi nivel de inglés mejoró bastante porque allá en Minnesota, les digo que allá en Minnesota fue el mismo Dios, porque allá yo me ponía a practicar mucho con mis compañeras de cocina, yo me enseñaba muchas cosas y yo siempre anotaba, yo tomaba la técnica de anotar lo que no sabía. Y ellos me enseñaban muchas cosas y yo siempre le preguntaba a ellos cosas. Y mi nivel de inglés mejoró mucho. En este traslado de 2023 mejoró, yo diría, un 20%. Luego, en el segundo año, 2024, yo cuando estaba, los días que estaba acá en Santo Domingo, yo me ponía a practicar, veía muchos videos. Y cuando fui el 2024, me dijo, ¿y qué tú hiciste? Que tu nivel de inglés ha mejorado bastante. Y yo me puse a practicar mucho y todo eso. Y entonces los 3 meses que duré allá con ellos, me pulí más
Y nada, ahora tengo un inglés avanzado, un inglés fluido, puedo entender hasta lo mínimo una gente que hable con un acento distinto, lo puedo entender bastante, o mejor dicho, más claro. Y nada, todo obra para bien y Dios sabe cómo hace todas las cosas. Pues eso es todo, chicos. Bye bye.